Todos, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Hugo Parado, soy supervisor de seguridad de la compañía AEG Automation y el día de hoy les voy a presentar un pequeño curso enfocado en condiciones de seguridad e higiene a la hora de llevar a cabo trabajos en caliente, ¿vale? Vamos a ver a grandes rasgos qué son los trabajos en caliente, cuáles son sus peligros y demás, ¿vale? Vamos a iniciar, veamos la agenda para este pequeño curso. Eh, de manera inicial tenemos el objetivo principal de este curso, cuál es el marco normativo, cuáles son las normas que regulan los trabajos en caliente, al menos aquí a nivel nacional, algunas definiciones para que nos quede más claro qué es un trabajo en caliente, cuáles son los tipos de trabajo en caliente, trabajos en caliente como peligro, es decir, vamos a identificar los peligros que existen dentro de un trabajo en caliente según el tipo, ¿vale? Y una vez que tenemos identificados los peligros, vamos a poder analizar los riesgos. Recordemos que para poder analizar un riesgo hay que encontrar la fuente que puede provocar este riesgo, ¿no? Entonces, es por eso que primero, ¿vale? Vemos e identificamos cuáles son los peligros y de ahí analizamos todos los riesgos, ¿vale? ¿Qué lesiones o qué consecuencias voy a tener en caso de entrar en contacto con un riesgo? ¿Vale? ¿Cómo prevengo accidentes? Mediante diferentes técnicas como son el análisis de riesgos, controles administrativos, control de ingeniería, el equipo de protección personal. Aquí en este curso voy a explicarles la norma 17 que nos dice específicamente qué partes del cuerpo hay que cubrir, ¿vale? Y según obviamente el rol que van a llevar ustedes a cabo, pues qué tipo de protección personal requieren, ¿vale? ¿Cómo identificar condiciones inseguras? ¿Cómo identificar actos inseguros? ¿Vale? Recordemos que la mezcla de estas dos nos llevan a tener accidentes. Es por eso que es muy importante que en tu entorno de trabajo, a la hora de llevar a cabo trabajos en caliente, pues sepas identificar ambas, ¿no? ¿Quién es responsable de la seguridad? ¿Cómo crear un ambiente seguro para poder yo realizar un trabajo en caliente? ¿Vale? Y en caso de que todo lo demás falle, vamos a ver una diapositiva que habla a grandes rasgos de la atención a emergencias. No vamos a adentrarnos mucho a la atención a emergencias. Lo único que pretendemos o pretendo en este curso es darles a ustedes una herramienta muy rápida de atención, muy básica, para que la persona, en caso de requerir ayuda médica o de un servicio de urgencias básico, pues esté preparada, ¿no? Y obviamente, pues eliminar la parte que está causando o la fuente que está originando la lesión, ¿vale? Sesión de preguntas y respuestas que desafortunadamente al ser un curso en línea no vamos a poder tener. Sin embargo, cualquier duda, cualquier sugerencia, comentario, cualquier cosa que ustedes quieran externar, pues se pueden acercar a cualquier personal de seguridad de AEG y con gusto pues los atendemos, ¿vale? Y al final vamos a tener unas diapositivas que vamos a ver unos videos demostrativos de accidentes que han surgido. Obviamente hay miles de videos. Sin embargo, vamos a observar tres, vamos a analizarlos de manera muy rápida para que veamos cuáles son las consecuencias que pueden tener, que se pueden tener o que pueden suceder al realizar algo de manera insegura en un trabajo en caliente, ¿vale? Entonces, veamos el objetivo. El objetivo es establecer condiciones seguras para realizar un trabajo en caliente como corte, soldadura y flama abierta, reduciendo al mínimo el nivel de riesgo que estas actividades representan y de esta forma prevenir accidentes e incidentes, ¿vale? Aquí quiero hacer un poco de énfasis en esta parte que dice reduciendo al mínimo el nivel de riesgo. ¿Por qué no pongo eliminar el nivel de riesgo? Porque al final del día, cuando algún metal se tiene que cortar o se tiene que soldar, ¿vale? O cortar con flama abierta o soldar con flama abierta, pues es por algo, ¿no? La única forma en la que yo pueda eliminar este riesgo es no haciéndolo. Entonces, es por eso que aquí estamos poniendo reduciendo al mínimo el nivel de riesgo, ¿vale? Porque recordemos que el nivel de riesgo es una probabilidad por una severidad, es decir, es qué tan expuesto estoy a que algo me suceda a mí al entrar en contacto con una fuente con potencial de generarme un daño, ¿vale?
Un ejemplo muy claro, muy burdo, vamos a ponerlo así. Si hay una vela prendida y yo me acerco suficiente a esa vela para quemarme, me voy a quemar. Sin embargo, si yo pongo una barrera entre la vela y yo, si yo la vela la pongo en un lugar en donde no haya cosas inflamables o combustibles para que cuando se caiga, si se llega a caer, pues no pase nada, pues son de todos estos controles que van a ayudar a reducir al mínimo el nivel de riesgo. ¿Vale? El nivel al que yo voy a entrar en contacto o alguna otra fuente va a entrar en contacto con ese riesgo que pueda generar algún accidente o incidente, ¿no? Es por eso que aquí dice reduciendo al mínimo, ¿no? Ya que se va a hacer esta actividad, pues reduzcamos al mínimo los riesgos que esa actividad representa, ¿vale? ¿Qué normas nos rigen a nivel nacional? Pues la principal, que es la norma 27 STPS del 2008, que habla de actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene, ¿vale? Vemos otras dos que van un poquito más secundarias y nos hablan en el caso de la 002 de atención, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, porque uno de los riesgos obviamente del trabajo en caliente pues es un incendio, ¿no? Entonces esta norma pues nos va a ayudar bastante en caso de que tengamos nosotros que dar atención a una emergencia de este tipo, ¿vale? Y la norma 17, que habla del equipo de protección personal para la selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Es decir, vamos a identificar, según la norma 17, qué partes de nuestros cuerpos se ven involucradas en el trabajo en el que estoy realizando, en qué equipo de protección me puede ayudar. Definiciones, trabajo en caliente. Un trabajo en caliente, dice aquí, trabajos que requieren llama, producen chispas, generan calor y suponen un riesgo potencial de incendio. Esta actividad requiere electricidad, gas para soldar, oxicorte y operaciones de corte abrasivas, ¿vale? En algunas plantas, un trabajo en caliente también se genera mediante equipos motorizados o equipos con un motor eléctrico, ¿vale? Aquí nada más habla de aquellos que produzcan chispas, requieran llama o generen calor. Y en algunas plantas también mencionan que aquel equipo que esté impulsado con un motor eléctrico es también considerado trabajo en caliente, es decir, taladros, esmeriles, angulares que se usen para pulir, cortar y demás, ¿no? Fuego. Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor, ¿vale? Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor. Vamos a explicar este término un poquito más adelante a través del tetraedro del fuego para que nos quede un poquito más claro, ¿vale? Cómo es el fuego, cómo se produce y cómo podemos controlarlo. ¿Vale? Lesión térmica son las lesiones producidas por la acción de las temperaturas, tanto por el frío como por el calor. La acción local del frío se denomina ladura y la del calor, quemadura. Es decir, obviamente nos vamos a enfocar en la parte de la quemadura, porque al nosotros tener trabajos en caliente, pues hablamos de alta temperatura que puede provocar una quemadura, ¿vale? Atmósfera explosiva es la concentración ambiental de las situaciones de las sustancias químicas peligrosas que se encuentran entre los límites inferior y superior de inflamabilidad, ¿vale? Atmósfera no respirable es el medio ambiente laboral con deficiencia o exceso de oxígeno. Esto es, con menos de 19.5 o más del 23.5% de oxígeno en la atmósfera del ambiente laboral. Esta parte va a ser un poquito importante porque hay un punto en la explicación del fuego en donde te dice que uno de los elementos básicos para que se genere el fuego, pues es el oxígeno. Y entonces una atmósfera que esté reducida en oxígeno, pues va a ser imposible que se genere un fuego, ¿vale? EPP, es nada más para que nos quede claro, es equipo de protección personal. Tenemos otra definición que es la escoria, es un material sólido no metálico proveniente del revestimiento del electrodo, ojo, o de algún material extraño que queda atrapado en el metal de la soldadura o entre este y el metal base al momento de soldar o cortar por cualquier proceso de soldadura, ¿vale? También tenemos la fuente de ignición, es cualquier chispa, cualquier escoria, como lo vimos hace ratito. Equipo o tubería caliente o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o de explosión.
¿vale? Entonces, la fuente de ignición es todo aquello que puede provocar un fuego, ¿va? Tetraedro del fuego es lo que les explicaba hace rato, que nos explica más a detalle cómo se produce un fuego. Y vamos a leer un poquito. El principio básico del tetraedro del fuego es el mismo que el del triángulo del fuego. Todos los lados del tetraedro son necesarios para que la combustión se mantenga, ya que si eliminamos cualquiera de los lados del fuego, se apaga. La reacción en cadena de la combustión desprende calor que es transmitido al combustible realimentándolo y continuando la combustión. Antes conocíamos algo muy famoso que era el triángulo del fuego, que hablaba de oxígeno, combustible y la fuente de ignición. Sin embargo, los nuevos estudios arrojan una nueva cara a este triángulo que se convierte ya en un tetraedro, que menciona la reacción en cadena, ¿vale? Porque si la reacción en cadena no existiera, el fuego se controlaría o se quedaría en donde está. Expliquemos un poquito más antes de ver el videíto. ¿Vale? Cuando ustedes quieren prender, un ejemplo, a lo mejor y les ha pasado, a lo mejor y no, a mí sí me ha pasado que me ha tocado prender ya sea el boiler o no sé, cuando voy a hacer carne, ¿no? Que tengo que prender un poquito de cartón o de papel, ¿vale? Cuando yo pongo la flama directa hacia el cartón o el papel, pues no prende de manera inmediata, ¿vale? Y si prende de manera inmediata, si yo quito la fuente de ignición o la parte de la flama abierta, si yo la retiro, el papel y el cartón generalmente se vuelven a apagar de manera inmediata y quedan solamente una línea de brasa. Es por esto que es muy importante la reacción en cadena, porque la reacción en cadena habla precisamente de aquellas partículas que se desprenden del fuego, que hacen que las demás partes, en este caso hablando del cartón y del papel, empiecen a calentarse. ¿Sale? Entonces, al calentarse, ellos, bueno, hace que el papel o el cartón sea más susceptible a empezar a arder. Si la reacción en cadena no comienza, solamente se va a prender una parte y en cuanto yo quite la flama abierta, este se va a apagar, como es lo que pasa con el cartón o el papel. Es decir, y eso con el cartón y el papel, ¿no? Si yo empiezo a prender un plástico, va a tardar demasiado en prenderse aun y cuando son materiales combustibles, ¿no? No hablamos igual de gases o líquidos inflamables, ¿no? Hablamos solamente en este caso ahorita de los combustibles sólidos. Entonces, para resumir un poquito lo que acabo de decir, la reacción en cadena es cuando estas partículas del fuego, vamos a decir así como unas brasas incandescentes que llegan a salir del fuego, empiezan a calentar y empiezan a hacer que arda toda la parte que se pretende quemar, ¿no? Entonces, si yo elimino estas partículas libres del fuego, obviamente el fuego solamente se va a enfocar en una parte y hasta ahí llega, ¿vale? Vamos a ver un video para que quede un poquito más claro.
¿Vale? Entonces, la reacción en cadena, que es algo que se agrega al tetraedro del fuego, a lo que antes era el triángulo del fuego, son los radicales libres que quedan del- de la sustancia o del combustible que se esté quemando y produce que lo demás vuelva a empezar a quemarse, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante conocer esta parte del fuego. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos esta parte del fuego, a la hora en la que se nos presente, que ojalá no nos pase nunca, pero a la hora en que se nos presente, pues estemos listos, ¿no? Para saber de qué manera puedo yo apagar el fuego. Por ejemplo, en casa, no sé si alguna vez les haya pasado que de repente se cae un poquito de aceite en la estufa, ¿no? Del sartén, y de repente se empieza a quemar o empieza a salir un poquito de flama, o si han cocinado con algo de vino, o no sé, en el asador, ¿no? Cuando ponen la carne y esta carne desprende aceite o grasita, el fuego se aviva, ¿no? Y empiezan a salir como llamaradas. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente para apagar esto, pues simplemente ponemos la tapa de una cacerola encima del sartén o encima del asador y eso hace que se reduzcan las flamas. ¿Por qué? Porque aquí estamos quitándole el oxígeno al fuego. Entonces, como vimos hace rato, si de una de las caras del tetraedro del fuego se quitan, se eliminan, pues el fuego hasta ahí existió, ¿vale? Porque necesita también de oxígeno, que es el comburente, ¿vale? Otra, por ejemplo, si se está quemando como un pequeño, un cuarto en donde se guarda basura, se me fue ahorita el nombre por ejemplo, los condominios donde van a tirar, no quiero decirle basurero, donde están como los contenedores de basura y se empieza a quemar una bolsa, por ejemplo, ¿no? Si yo quito todas las demás bolsas que están alrededor, yo controlo el fuego únicamente a esa bolsa que se está quemando. Y entonces así evito que se haga un fuego mayor, ¿vale? Entonces yo estoy quitando ahí el combustible. O por ejemplo, si este es un ejemplo que ya no es tan común, que puede ser que se empiece a derramar un poquito de gasolina eh, digamos, en una cubetita, en algo que se usó para vertir gasolina a un carro, lo que sea, se empieza a derramar, empieza a quemarse, empieza a haber un fuego en el trazo o sí, en el trazo que dejó la fuga, ¿vale? Se empieza a arder. Si yo retiro la ánfora de gasolina, la hago a un lado, pues únicamente el fuego se va a quedar en donde se prendió, en donde está el rastro de gasolina que se hizo por la fuga. Entonces ahí yo controlo, ahí yo estoy quitando otro combustible, ¿no? Yo estoy quitando el combustible que está produciendo un fuego. Y en este caso, ¿vale? Con la reacción en cadena, ¿cómo la elimino yo? ¿Cómo atrapo yo los radicales libres? Y es ahí en donde entra mi equipo contra incendios, ¿vale? Que lo más común que vemos son extintores, ¿no? Y los extintores precisamente es para esto, para atrapar los radicales libres e impedir que lleguen a otras áreas que pueden empezar a quemarse y que pues, de esa manera, que de manera inicial no fue el fuego ahí, ¿vale? Entonces yo con el extintor atrapo esos radicales libres y controlo el fuego a solamente el punto en donde se inició, siendo más fácil para mí pues eliminarlo, ¿no? Sigamos, tipos de trabajo en caliente. Está toda la parte de la soldadura, que vemos el primero que es soldadura por arco eléctrico, ¿vale? Bueno, puede ser por arco, ya sea eléctrico, MIG, tubular, gas inerte de tungsteno, ¿vale? Tenemos la soldadura con energía. Las soldaduras de haz de electrones o rayo láser utilizan láser o haz electrónico altamente enfocados. También tenemos la soldadura con gas, que también es llamada soldadura oxiacetilénica, ¿vale? Y es uno de los tipos de soldadura más comunes y más viejos. Aunque generalmente ya los que más se están ocupando son los primeros, que es de soldadura por arco, ya sea eléctrico, MIG, tubular, gas inerte, tungsteno. ¿Vale? Después sigue la soldadura eléctrica, se basa en una corriente eléctrica entre dos pedazos distintos de metal. Hay otras, que es por ejemplo la soldadura de estado sólido, que es con ayuda de la vibración y presión. ¿Vale? Prácticamente digamos que se van a frotar los metales hasta que se fundan y se unan, ¿no? Y esa es la soldadura de forja, que es la que se ocupaba hace mucho tiempo, ¿vale? Y que se limitaba únicamente a piezas pequeñas o metales en forma de lámina, ¿no? Que era calentar los metales
y una vez que estuvieran estos calientes, con un martillo, con un mazo, con una maceta, empezaban a darles golpes hasta que estos se unieran, ¿vale? Están los trabajos en caliente de corte, ¿vale? Que puede ser con corte con gas, que también es llamada corte oxiacetilénico, y es uno de los tipos de corte más comunes y más viejos, ¿vale? Se usa en actividades de construcción un poquito más complejas, porque este tipo de corte se enfoca más en metales un poquito con más de espesor, ¿sí? En el que sería más sencillo, más rápido y más fácil cortar con este tipo de corte que con un esmeril, ¿no? Porque pues imagínense cortar una placa de cierto espesor con un disco, pues la cantidad de discos de corte que voy a utilizar porque es demasiado gruesa, ¿vale? Y aparte el tiempo y, e incluso el riesgo, ¿no? Porque el tiempo de exposición incrementa. O sea, si con el de oxicorte te haces 15 minutos cortando una pieza, con un disco de corte, pues te puedes hacer todavía más. Y al estar más en contacto con ese riesgo, pues la probabilidad de que ocurra algo es mayor, ¿no? Entonces, cuando son piezas así muy grandes, muy de gran espesor, se llega a utilizar este tipo de corte, ¿vale? Pero también está el corte con esmeril angular y este pues es de los más comunes en la industria, ¿no? Y también vemos que es otro que es corte con plasma, ¿vale? Que ya se realiza en talleres un poquito más especializados y es también un tipo de corte muy efectivo, muy fuerte, ¿vale? Que también se ocupa para piezas muy grandes, de gran espesor o para piezas que necesitan cierto detalle, ¿no? O algún corte que necesite cierto detalle, pues también se realiza con ese tipo de corte, ¿vale? Y como les decía, en algunas plantas manejan el trabajo en caliente como uso de taladro, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente en la gran mayoría de industrias manejan zonas con atmósferas inflamables o explosivas, ¿no? En el ámbito en el que nos desarrollamos nosotros, pues tenemos que pueden ser atmósferas explosivas por propelentes, por solventes o incluso por polvos producidos por azúcar o harina, ¿no? Entonces, los taladros, que bueno, generalmente lo que nos piden en las plantas es de que los taladros se les cubra con una cinta de aislar la rejilla de los carbones. Sin embargo, eh, en algunos puntos de trabajo en los que yo he tenido, pues ya llevan taladros que se llaman brushless, que son sin escobillas de carbón, ¿vale? Generalmente el funcionamiento de un taladro de corriente directa era producido por estas escobillas de carbón que al tener fricción con la bobina y demás, pues generaban la potencia o el giro que necesitaba el taladro. Sin embargo, pues conforme va pasando el tiempo, la tecnología es cada día mayor y pues ahí lograron hacer un motor de corriente directa que funcionaba sin escobillas de carbón. Es a través como de unas bobinas imantadas con diferentes polos para poder hacer que el giro fuese igual, ¿no? Inclusive, gracias a esta nueva tecnología, los taladros llegan a tener un poquito más de eficiencia en lo que es su uso, ¿no? Entonces, ya no es necesario taparle las rendijas, porque las rendijas que tienen en realidad ya son solamente de ventilación, ¿vale? Y aunque en algunos lados todavía la gente de seguridad se llega a rehusar a que esos taladros sean adecuados para trabajar en atmósferas explosivas. Y sí, al final del día sí se siguen calentando y la única forma en la que podemos evitar el sobrecalentamiento o un calentamiento excesivo, pues es una buena técnica de barrenado, ¿no? Porque hay mucha gente que generalmente al principio, cuando es nueva con el uso del taladro, empieza a barrenar, digamos, una pieza de inoxidable y se queda ahí pegada hasta que se perfore, ¿no? Y pues ya con el paso del tiempo y conforme vas agarrando experiencia y demás, pues el uso del gatillo para el taladro pues es de manera intermitente para evitar que se caliente el motor y inclusive pues mejora tu calidad de perforación y evitas que, por ejemplo, las brocas se rompan, ¿no? O se quemen. Entonces, sí es muy importante la técnica, ¿vale? A pesar de que ya hay taladros que nos ayudan para trabajar en este tipo de zonas con atmósferas inflamables o explosivas, ¿no? Entonces,
Es por eso que en estas industrias, en estas fábricas, nos piden que los taladros también los consideremos como trabajo en caliente y tomemos casi todas las mismas medidas que se toman con los trabajos de corte y los trabajos de soldadura, ¿vale? Pero ahora, vamos a identificar cuáles peligros existen en un trabajo en caliente. Vamos a iniciar con la parte de la radiación no ionizante, altas temperaturas, iluminación, ruido, partes fijas en movimiento, bordes y bordes filosos, ¿vale? Radiación no ionizante generalmente se desprende con la soldadura, es decir, es uno de los agentes contaminantes más vistos en la soldadura, ¿no? Porque es, como veíamos en el video, cuando empieza a haber algún tipo de fuego, y al final del día, bueno, aquí no es como tal un fuego, pero sí es parte incandescente, ¿no? Es la fundición de metales, ¿no? Y esto produce, pues obviamente, temperatura, ¿vale? Luz visible, que es la parte de la iluminación, y la radiación, ¿vale? Es por eso que hay muchas veces en que mucha gente dice, no, pues voy a soldar solamente con unos goles, ¿no? Pero se olvidan de todo lo demás, la parte de la cara, el cuello y demás. Y lo que realmente te llegaría a quemar estas partes de tu cuerpo sería la radiación, ¿no? Obviamente también combinado con la alta temperatura que se desprende en una pequeña atmósfera, ¿no? Ahí en la fundición, ¿vale? Entonces vamos a analizar los riesgos que existen gracias a estos peligros que identificamos, ¿vale? Vemos la parte de los atrapamientos. Esto se genera un poquito más con los equipos que son rotatorios, como lo pueden ser los esmeriles, ya sean angulares o, o rectos, y los taladros, ¿vale? Porque al final del día, pues son equipos en movimiento. Si hay algo que sobresalga o que esté muy flojo en mí, como puede ser a lo mejor es muy tonto no decirlo, pero puede ser corbata o que tu camisola esté desfajada, ¿vale? O que en algunos lados te pidan usar un corbatín para tus credenciales, ¿vale? También se pueden atorar en esos equipos rotatorios y también puede llegar a pasar que tus guantes, ¿vale? Si entras en contacto directo con ese equipo en movimiento, se atoren y sean atrapados, ¿no? Y puedas tener alguna lesión por ese tipo de atrapamiento. Entonces, yo sé que el tener guantes es un equipo de protección personal básico para cuando vas a realizar cualquier tipo de trabajo en caliente. Sin embargo, sí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de, o mejor dicho, en dónde meto yo las manos, ¿no? Porque si hay un equipo rotatorio, pues no voy a meter la mano ni para evitar que cuando yo estoy barrenando la broca no se me mueva para arriba o para abajo, ¿no? Para eso mejor ocupo un punto de fondo y pues ya con eso me evito me está metiendo las manos y que yo corra el riesgo de que se sufra un atrapamiento, ¿vale? Tenemos las cortaduras, tenemos la ceguera parcial o total, es decir, quedarte sin ver por un cierto periodo o para toda tu vida, ¿vale? Es uno de los riesgos que existen. Lesiones en los ojos, que pues a partir de ahí se puede desprender la parte de la ceguera, ¿vale? U otro tipo de lesiones. Está el riesgo de fuego incipiente, incendio, explosión o inhalación de humos. Los humos también son parte de la soldadura y el corte o la perforación de metales, ¿vale? Otro de los riesgos que existen son las quemaduras y vamos a tener diferentes tipos de quemaduras. La de primer grado, vamos a leer un poquito, dice, las quemaduras superficiales de primer grado afectan únicamente la epidermis o capa externa de la piel. El sitio de la quemadura es rojo, doloroso, seco y sin ampollas. ¿Vale? Aquí vemos una combinación porque en algunos puntos pues ya vemos ampollas, unas ampollas que llegaron a reventar. Y este tipo de quemaduras pudiese darse por la exposición a la radiación cuando estás soldando o cuando hay oxicorte, ¿vale? La quemadura de primer grado. Lo que generalmente dicen es que me inflamé, ¿no? Cuando estás ahí soldando, demás, ¿no? Después viene la quemadura de segundo grado, que son las quemaduras de segundo grado se extienden por debajo de la epidermis y hacia la dermis. Se forman ampollas y la parte superior de la ampolla es piel muerta, ¿vale? Y es la explicación que siempre he dado. Y va a sonar un poquito feo, pero es la explicación que generalmente es un poquito más gráfica. Cuando ustedes ponen a cocer un trozo de bistec, de pollo, de lo que sea, cuando lo ponen en el sartén a fuego, ¿qué empieza a salir? Empiezan a salir los juguitos y la grasita de esta carne, ¿no? De este bistec. ¿Por qué? Porque son las partículas que quieren salir por la alta temperatura.
¿no? Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros empezamos a aplicar temperatura, pues esta agüita, esta grasita y demás quiere salir. Y como la piel lo llega a detener, se forman como estas burbujitas. Así como cuando soplas un globo y lo llenas de aire. Así, sin embargo, pues obviamente es un poco de grasa, es un poco de agua y demás, ¿no? Y eso cuando llega a reventar, pues se ve de esta manera, ¿no? Por eso dice que empieza por debajo de la epidermis hacia la dermis, es decir, de adentro hacia afuera, ¿vale? Y después vienen las quemaduras de tercer grado, ¿vale? Se conoce como una quemadura de espesor total. Este tipo de quemaduras destruye la capa exterior de la piel y toda la capa debajo. Es decir, esta quemadura ya empieza a meterse con tejidos, tendones, con músculo, con hueso y pues prácticamente se ve así, ¿no? Y esta generalmente se da cuando ya estás involucrado en un fuego, ¿no? O en un incendio. ¿Vale? Las otras pudiesen ser todavía por contacto con un metal incandescente o a lo mejor no incandescente, pero sí muy alta temperatura y puede provocarte este tipo de quemaduras. Sin embargo, la de tercer grado es cuando ya estás involucrado en ya sea en una descarga eléctrica muy fuerte, muy potente o un incendio, ¿vale? Pero ¿cómo puedo prevenir yo todo esto? Si yo ya identifiqué peligros, si ya identifiqué los riesgos, los analizo, ¿vale? ¿Cómo los voy a analizar? Pues hay que hacer todo un procedimiento. La norma 31 te dice que por lo menos hagas un análisis de seguridad en el trabajo o un análisis de trabajo seguro en el que vas a identificar cuáles son tus pasos a seguir dentro de toda esa actividad. Pongamos un ejemplo. Vas a cambiar un foco. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Apagar la luz. Y si es necesario también, ve y bájale a la pastilla, ¿no? Si el foco está muy alto, tráete una pequeña escalerita, ¿no? Que generalmente no lo hacemos. Tráete una silla, tráete una cubeta, tráete algo, ¿no? Para alcanzar el foco. Quitas el foco viejo, el que está fundido, pone el nuevo, sube a la pastilla y prende la luz y acabamos. Entonces, vamos a desglosar paso por paso todas las actividades. Si es cortar un tubo con un esmeril, bueno, vamos a seleccionar el tubo, colocarlo en los bancos, ¿vale? Vamos a marcar en dónde voy a hacer el corte, voy a conectar el esmeril, voy a ponerme el EPP y empiezo a cortar, ¿no? Entonces vamos a seleccionar paso por paso y, por ejemplo, en la parte de seleccionar y poner el tubo dentro, por encima de los bancos, pues si es un tubo muy pesado, ¿vale? Si hay algo con lo que pueda chocar y demás, aunque sean riesgos muy sencillos, muy que digas tú, "Uf, ¿qué puede pasar, no? Si se cae un tubo. No importa, aunque sean ese tipo de riesgos tan sencillos, desde ahí ya tenemos que tomarlos en cuenta, porque al final del día es toda la actividad del corte, ¿sí? El corte no solamente es voy, agarro el esmeril, corto y termino, ¿no? El corte incluye todas estas actividades, ¿no? Entonces es importante que estén dentro de un análisis de riesgos. Vale. Desgloso la actividad paso por paso, identifico los riesgos que conllevan esa actividad y pongo una acción preventiva. Es decir, de qué manera voy a reducir el nivel del riesgo que tienen esas actividades. Si uno de los riesgos es que el tubo se caiga y pueda golpearme las extremidades inferiores, para empezar tengo que hacer una jerarquización de control, que generalmente te dice, elimina. Si no puedes eliminar, sustituye. Tienes que hacer la actividad, no la puedes eliminar. Sí o sí la tienes que hacer. Entonces, eliminarla como tal, eliminar el riesgo, no se puede. Sustituir. ¿Hay una máquina que pueda cortar el tubo por ti? ¿Un robot que pueda cortar el tubo por ti? No, no existe. Entonces, lo tienes que hacer forzosamente tú, ¿vale? Estas dos opciones de jerarquización de control de riesgos no se pudieron. Después viene una que se llama controles de ingeniería. Y un control de ingeniería es una barrera que se pone entre el trabajador y el riesgo. Un ejemplo muy sencillo. Si hay una máquina que genera mucho ruido, pues yo lo encapsulo, ¿sí? Y el ruido pues se queda dentro de este encapsulado y ya no sale hacia el exterior en donde puede generar algún daño, ¿no? Eso sería un control de ingeniería. En este caso, el riesgo es que se te caiga el tubo. ¿Puedo poner un control de ingeniería? Sí. Si yo sujeto el tubo a los bancos con cadena, o sea, con un lazo pudiera ser, fíjate, ni siquiera tanto, con un lazo, sujetarlo y demás, puede ser un control de ingeniería que te puede reducir el nivel de riesgo. Sin embargo, todavía puede existir el riesgo porque puede que también se caiga el banco de trabajo junto con el tubo, ¿no?
Llevando esto a situaciones o circunstancias un poquito más lejanas, ¿no? Entonces, sí funciona tu control de ingeniería, pero no al 100%. Después vienen los controles administrativos. Uno de los controles administrativos que a mí me gustaría más llamarlo ayuda administrativa, son todos aquellos que tienen que ver con la parte de capacitaciones, procedimientos, prácticas de trabajo, programas de entrenamiento y toda esa parte de la señalética. ¿Vale? Si, por ejemplo, tu tubo se te puede caer, pones letreros que digan, cuidado, caída de objetos pesados, ¿no? Y si va a entrar un personal nuevo, te aseguras de que ese personal nuevo, si viene capacitado, si hay que capacitarlo, si hay que decirle cuidado porque algo se te puede caer. Seguimos con el mismo ejemplo de que se te caiga el tubo, ¿eh? Todavía vamos a seguir con eso, para que sea un poquito más sencillo de explicar, ¿no? Entonces, dentro de tu procedimiento, que también debes de tener, debes de incluir incluso esta actividad, ¿no? Si una de tus actividades de los soldadores, o bueno, en este caso de los mecánicos, es cortar un tubo, dentro de tu procedimiento debe de venir especificado paso por paso cómo es o cómo se debe de hacer el corte de un tubo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando llega a suceder algo, un accidente o cualquier otra cosa, lo primero que se te van a preguntar es, enséñame tu procedimiento. La persona sabía cómo hacerlo. Un procedimiento básicamente es para estandarizar, de que Juanito, fulanito y este, peregrino, no sé cómo le quieran llamar, que estas tres personas hagan la actividad de la misma manera, ¿vale? Para que Juanito no lo haga diferente a fulanito, para que los tres lo hagan de la misma manera. Porque si tú haces esto, de que los tres hagan la actividad de la misma manera, reduces el factor que está improvisando de Juan, de Pedro, ¿no? Y tú les dices, así se hace porque así ya nos estamos asegurando de que es seguro, de que no te va a pasar nada, ¿vale? Entonces es un control, una ayuda administrativa, ¿vale? Y si de plano Juanito, fulanito lo quiso hacer de la manera en que lo quiso hacer, el lazo falló, ¿no? Se sigue cayendo el tubo, pues yo voy a poner la última barrera entre el trabajador y el riesgo, que en este caso es el equipo de protección personal, ¿vale? Entonces, si el tubo se puede seguir cayendo, porque ya se saltaron los pasos, hubo una condición segura, porque todo lo demás que yo traté de procurar al principio de la actividad falló, pues yo pongo un equipo de protección personal, que en este caso serían botas con casquillo, ¿no? E inclusive hay algunas un poquito más específicas para este tipo de actividades, que la parte del empeine también tienen una cubierta para evitar un golpe ahí, ¿no? Pero esa es la última barrera, ¿vale? Yo tengo que enfocarme en que desde el control de ingeniería todo funcione. Desde que la ayuda administrativa o el control administrativo funcionen, ¿vale? Porque una vez alguien me dijo un comentario, de nada te sirve hacer una línea de producción, un Frankenstein, ¿no? De nada te sirve que tu carro le pongas una barra de acero en la parte de atrás por si te dan un golpe por alcance. Que de nada sirve que le pongas 1000 accesorios para que tu carro sea más seguro en caso de que tú choques. Si tú no cambias el mindset de que no tienes por qué chocar, de que tienes que ser cuidadoso a la hora de manejar, de que no tienes que caer en provocaciones y demás, si tú no cambias ese mindset, vas a seguir chocando. Y lo que se debe de prevenir es el choque, ¿sí? Otro ejemplo o sea, yo sé que es algo que se tiene que hacer por seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, los ventiladores, ¿es forzoso que se les ponga una tapa para cubrir las hélices? Sí, porque va a haber gente que por error, que por equivocación, pudiera tener contacto con las hélices. Pero va a haber también gente que por curiosidad, que por maldad, que por necedad o por ser, no sé, lo que sea, va y va a aventar algo. Va y le va a decir al otro, mira, mete la mano. O sea, va a pasar algo. Entonces, mientras no cambiamos el mindset de que lo que tenemos que hacer es prevenir, pues sí, hay que poner un control un poquito más exigente, que sea un control de ingeniería. Y es por eso que la jerarquización de riesgos se enfoca mucho en las barreras que puedo poner entre el riesgo y el trabajador. Pero pues, si el trabajador va a seguir con la intención de hacer las cosas como quiere, de no importarle su salud, su vida,
pues esos controles de ingeniería incluso pues van a ser nulos cuando él los quite. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que tengan un sistema de que cuando se abra, yo sé por un ejemplo de una línea de producción, ¿no? De que cuando se abre, porque me pasó, que cuando se abra la puerta, la máquina pare, ¿no? Por un sensor. Pues me tocó una vez que un eléctrico, pues, bypassó este equipo. ¿Por qué? Porque quería ver cómo funcionaba más de cerca. Entonces llego y le digo, oye, ¿por qué bypassaste el equipo? Si se supone que cuando está una puerta abierta se tiene que estar detenido. No, pues es que así, 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 así. Dije, no, no importa, bueno, el equipo debe funcionar como debe de funcionar con el bypass. Si vas a abrir una puerta, lo siento, no puedes poner en marcha el equipo, ¿no? Entonces, de nada sirve un control de ingeniería cuando el mindset de las personas, esta parte que es muy importante, que es controles administrativos, no se ejecuta de la manera correcta, ¿no? Para mí la jerarquización debería de iniciar con un control administrativo. Obviamente después de la eliminación y la sustitución. Primero para mí va el control administrativo, después va un control de ingeniería. Desafortunadamente lograr esta cultura de seguridad es un poquito complicado, ¿no? Porque venimos de una vieja escuela en la que la gente antes era de yo siempre lo he hecho así y así asado y hasta la fecha hoy en día todavía encontramos ese tipo de comentarios. Sin embargo, pues ese tipo de comentarios pues se dicen porque no han estado en una situación, ¿no? Que ya te generó un daño, ¿no? Una lesión, ¿no? Dicen por ahí que el panteón está lleno de valientes, ¿no? Entonces, para mí de nada sirve un control de ingeniería si la parte administrativa, si la parte del control de operaciones y de trabajo y en ese caso de operación, pues es correcta, ¿no? Si no es correcto, pues de nada te va a servir un control de ingeniería. Sin embargo, vamos a explicarlo más a detalle aquí. ¿Qué dice? Control de ingeniería, aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de operación. Una de las controles de ingeniería que vemos, por ejemplo, en este esmeril, que es algo muy común que la gente se lo retire, es esta guarda. La guarda te va a ayudar para varias cosas, ¿no? Y además la guarda se puede poner en diferentes posiciones, ¿no? Si tú quieres cortar de izquierda a derecha, como quieras, ¿no? O sea, me refiero a la posición del cuerpo, ¿no? En la que quieras estar. Si por abajo, por arriba, por un lado, por el otro lado, la guarda puede ser movida para que estés tú cómodo, ¿no? Y al final del día cumpla con su función, que es protegerte, ¿no? Tanto de, obviamente, de las partículas proyectadas por el corte o por el pulido, o en caso de que el disco se llegue a fracturar, a romper, pues no se proyecte directamente a alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Otra que vemos acá, pues son las mamparas, ¿no? Para protegerte de la radiación, ¿vale? Vemos arrestaflamas y demás, ¿no? Estos son los controles de ingeniería que se aplican a la hora de llevar un trabajo en caliente, ¿vale? ¿Qué equipo de protección personal específico para trabajos en caliente voy a utilizar? La norma 17 te dice que hay que proteger estas partes del cuerpo: cabeza, ojos y cara, oídos, aparato respiratorio, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Cómo voy a proteger mi cabeza? Pues bueno, puedo utilizar un casco, puedo utilizar, hay unas caretas, que la careta es obviamente para ojos y cara, ¿no? Pero hay unas caretas que se usan mucho que son con vuelta al casco, para que precisamente la parte de la cabeza también esté protegida en todo momento. No, porque este tipo de caretas nada más protegen ojos y cara. Sin embargo, hay unas que se pueden adaptar a los cascos para que sean el cuidado, para que la protección sea más completa, ¿no? Después, y también en la cabeza tenemos como estas partes les llaman caperuzas, ¿no? También tenemos algunos gorritos que son de algodón, ¿no? Que también ayudan en el caso de altas temperaturas, ¿no? Por si hay alguna partícula que salga volando y no caiga en tu cabello y se pueda empezar o te genera alguna quemadura, ¿no? También tenemos ojos y cara, que tenemos la parte de la careta, ¿no? Tenemos gogles, tenemos este tipo de careta para soldador, ¿vale? Que la protección ocular va a depender del tipo de soldadura que vayas a hacer, ¿no? Tenemos esta que, pues sí puede funcionar. Al final del día lo que te va a proteger es los ojos, y esa se ocupa mucho en la de oxicorte. Sin embargo, por la radiación que desprenden, pues no va a protegerte de la demás parte de tu cara, ¿no? Entonces, sí funciona, sin embargo, pues sería prudente que ocuparas otro tipo de protección, ¿vale? Tenemos las gafas,
¿vale? Que generalmente la gente me dice, si ya estoy usando careta, ¿por qué voy a tener que utilizar gafas? Bueno, porque hay partículas que no o se comportan como deberían de comportarse. O sea, las partículas proyectadas nunca se van a comportar de la manera en que nosotros queramos comportarlas, ¿no? Van a hacer lo que quieren, ¿no? Van a volar hacia donde ellas quieren. Y va a llegar a un punto en el que tu careta va a dejar de protegerte en ciertos puntos, como los puntos ciegos en los retrovisores del carro. Va a llegar a un punto en el que tú no vas a ver un carro que está a un lado de ti. En este caso va a haber un punto en que una partícula va a entrar por un lugar en donde no está protegido, ¿vale? Y es importante que tú tengas en todo momento tus gafas, ¿no? También nos dice que tenemos que proteger la parte de los oídos, ¿vale? Podemos ocupar tapones, ¿no? O podemos ocupar las conchas auditivas, ¿no? Que en este caso, pues lo único que van a ayudarnos es a reducir el impacto que tiene el ruido, ¿vale? Sin embargo, si el ruido es muy prolongado, muy fuerte, hay que darnos un cierto descanso de unos 10, 15 minutitos entre cada hora, cada 2 horas, porque nuestros oídos tienen cuando nosotros entramos en contacto con ruido, eh, una parte de nuestros oídos entran en como en deterioro, ¿no? Afortunadamente, si nuestros oídos todavía son sanos, tienen la capacidad de como de autosanar, como de mejorarse, ¿no? En caso de haber tenido algún daño, ¿sí? Y si todavía estamos en este periodo en el que nuestros oídos son sanos, pues podemos, después de haber tenido un daño, pues que se mejoren. Sin embargo, si yo soy muy constante en el ruido, pues va a llegar un punto en el que eso ya no va a poder solucionarse y vas a empezar a tener una sordera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la protección auditiva. También nos dice que hay que cuidar el aparato respiratorio. Y en esta parte quiero hacer mucho énfasis porque uno de los contaminantes más comunes que se dan en los trabajos en caliente son los humos metálicos, ¿sí? ¿Cómo se da? Con el corte se da cuando el disco se empieza a desgastar junto con el metal porque se está haciendo un corte, ¿vale? Y toda esta parte del metal que se quema empieza a generar humos que son muy pesados. Y si tú los respiras, esas partículas van a quedar en tu sistema respiratorio. Y al final del día, conforme va pasando el tiempo, esas partículas pueden empezar a generar lo que se llama cáncer. ¿Sí? Empiezan a, porque hace cuenta que se impregnan en tu cuerpo le empieza a mandar como anticuerpos, que son como globitos de grasa, ¿sí? Y se empieza a acumular, 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 y de repente ya se convierte en un quiste, y después ese quiste se convierte en un tumor, y después ese tumor se convierte en cáncer. Entonces es muy importante la protección al aparato respiratorio, ¿sí? Y no te vas a poner un simple cubrebocas. Hoy en día, por la pandemia que estamos viviendo, se ocupa mucho el cubrebocas azul, que ni siquiera está certificado o avalado médicamente. Es un cubrebocas que compran una caja de 100 pesos por 50 cubrebocas, es decir, 2 pesos por cubreboca, que pues, para nada te va a servir, ¿no? Ni para el virus, ni para nada. Sin embargo, pues se ocupa ese tipo de cubrebocas o uno de tela. Estas partículas, al ser muy pesadas, siguen pasando por este tipo de cubrebocas que no están certificados, ¿no? Entonces, ¿qué equipo o qué cubrebocas debo de utilizar para poder realizar una actividad de corte y soldadura? Pues bueno, según el fabricante, cada marca te dice qué tipo de cubreboca cubre. Generalmente se ocupa el N95 o el N100. Y en algunos lados vamos a ver, en este caso en el taller de AEG, que se ocupan unas como mascarillas, un respirador con cartuchos P100. ¿Vale? Los respiradores, recordemos que se categorizan en NRP, ¿vale? NRP, y cada uno tiene 3 niveles de protección, 85, 95 y 100, ¿vale? Generalmente para uso industrial se ocupa a partir del 95, que es un nivel de eficiencia, ¿no? El 95% de eficiencia, ¿vale? Y según la capacidad de detención de partículas, pues está la letra NRP, ¿no? En este caso, pues nosotros ocupamos N95. Perdón, sí, perdón, N95 y también ocupamos los P100, ¿vale? Para la protección respiratoria, tanto para corte o soldadura, inclusive con los barrenos que se lleguen a realizar, también se generan humos, ¿no?
Y una de las actividades que más generan humos es la soldadura, ¿no? Porque al final del día no solo es la fundición del metal. Estas varillitas con las que se soldan también tienen un cubierto. Este cubierto, esta recubierta que tienen esas varillitas para soldar, contiene diferentes tipos de metales. ¿Por qué? Porque al momento de que tú fundes un metal, por la alta temperatura, este metal que estás fundiendo pierde ciertas características, ¿no? Físicas, dureza, flexibilidad, lo que sea, ¿no? Las pierde al momento de que se empiezan a fundir. Y las varillas para soldar, por eso hay diferentes tipos. Estas recubiertas contienen ese tipo de metales para que cuando se esté fundiendo se le agreguen y se reduzca al mínimo esta pérdida de características físicas, ¿no? Y al momento de fundir todo esto, el recubierto de las varillitas y la fundición de los metales se generan unos humos metálicos muy pesados. Y es por eso que hay una enfermedad que se le conoce como el cáncer de soldador. Hay mucha gente, y a lo mejor ustedes conocen a ciertas personas que han soldado toda su vida y llega un momento en el que ya no pueden hablar bien, su voz es muy rasposa, tosen todo el tiempo y demás. ¿Por qué? Porque estos humos metálicos eso producen, ¿no? Eso producen un cáncer en este caso se le llama cáncer de soldador, ¿no? Y es una de las enfermedades más comunes en este tipo de actividades, ¿no? Por eso es muy importante y hay que darle mucha importancia a la protección al aparato respiratorio, ¿no? Después hay otra parte que se cuida un poco, que es el tronco, ¿vale? Que tenemos aquí el peto, ¿vale? O también puede ser con una camisola de trabajo, debe ser una camisola especial de trabajo, porque al final del día una camisola está hecha 99% algodón y 1% de algún elasteno, ¿no? Y esto pues obviamente te ayuda a reducir el nivel de quemadura por alguna partícula incandescente que llegue a salir proyectada, o en caso de que te entres en contacto con alguna pieza de alta temperatura, ¿no? No te quemes, ¿vale? Después tenemos las extremidades superiores, ¿vale? ¿Qué tenemos? Guantes o tenemos mangas, ¿vale? Generalmente se usan de carnaza, de alguna piel. Se utiliza así para evitar la quemadura, ¿sí? Sin embargo, en caso de entrar en contacto con algún borde filoso, estos guantes también se pueden cortar, ¿no? Y hay algunos que sí van a ayudar a reducir el riesgo de cortadura directa o una lesión por cortadura en tus manos. Sin embargo, si es muy fuerte este contacto con un borde filoso, pues de nada te van a servir también los guantes, ¿no? Porque al final del día también los guantes se cortan, ¿no? Y puede que siga teniendo una lesión. Sin embargo, sí reducen el nivel de seriedad que tendrías en caso de entrar en contacto si tú no tuvieras un guante, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Generalmente los guantes que se utilizan para ese tipo de actividades es más que nada para prevenir quemaduras, ¿vale? Y extremidades inferiores, lo que mencionaba hace rato, tenemos botas, ¿vale? Estas que estamos viendo aquí son botas de soldador, ¿vale? Son de algún tipo de piel. Igual es para evitar alguna quemadura, ¿sí? Por ahí todavía veo muchas personas que utilizan botas para soldar que tienen agujetas. Si las agujetas que ocupan no son de un material que evita que se prendan, hay que cubrirlas ¿vale? Hay que cubrirlas con unas polainas y hay que amarrarlas bien, hay que cubrir todo aquello que se pueda prender, ¿sí? Por eso es muy importante que los soldadores ocupen ese tipo de botas, porque al final del día no tienen algo que se pueda prender tan fácilmente, ¿sí? Y obviamente también deben de tener una protección en la punta de los pies, que es el casquillo, ¿no? Vamos. ¿Cómo identifico condiciones inseguras? Vamos a definir un poquito nada más las condiciones inseguras. Son todas aquellas herramientas, equipos, materiales e instalaciones que no están en óptimas condiciones de ser usados o que no fueron diseñados para realizar esta actividad. Ejemplo, ¿no? Y algo que se da mucho. Afortunadamente en AEG esto ha ido cambiando y las cosas han mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, en algunos otros lados sí podemos ver ese tipo de actividades en las que si una extensión no llega para conectar
tu esmeril o lo que tú quieras, empalmaban cables. Me dicen, no, pues es que le voy a poner bastante cinto de aislar. O no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Para protegerlo. De todas maneras no funciona porque aquí está habiendo una fuga de corriente. Y en caso de tener digamos que el forro del cable es diseñado específicamente para este tipo de actividad que se va a realizar. Va a soportar cierta temperatura, ¿no? O ciertos roces o ciertas fricciones. Y la cinta de aislar, sí y no, ¿no? Entonces es un riesgo que también generas, ¿no? Al hacer este tipo de actividades. Otros ni cinta le ponen, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, cuando van a conectar y ya tiene clavija, pelan las puntas de los cables y así la ponen al contacto, ¿no? Entonces, esta es una condición insegura, ¿vale? Porque es algo que no está diseñado para ser utilizado de esta manera, ¿no? Un equipo en mal estado también es una condición insegura. ¿Por qué? Porque su funcionamiento ya no es óptimo. ¿Vale? Ya no está funcionando como debería de funcionar. Ya está sobrecalentándose, se está sobreesforzando de más, ¿no? Y esto puede generar en algún momento cualquier tipo de accidente, ¿no? Otra condición es el ambiente en el entorno en el que desarrollamos nuestras actividades. Si vamos a soldar en una zona húmeda, si vamos a soldar arco eléctrico en una zona muy húmeda, pues imagínense, ¿no? La condición insegura que esto representa. Otra de las condiciones que se ven mucho es la forma de conexión de los equipos. Muchas veces no sobrecargamos una extensión o un contacto, pero lo que sí hacemos muchas veces es que conectamos un esmeril, lo ocupamos y lo dejamos ahí sobre la mesa, el cable ahí colgado, conectado al contacto. Y nos vamos a hacer otras cosas y el cable sigue ahí conectado con el esmeril. ¿Qué puede pasar? Que alguien vaya y lo active de manera accidental, es decir, que se caiga y y empiece a tener movimiento. Cualquier cosa, o sea, cualquier equipo que ya no utilice, ya no utilice, debo de desconectarlo, no debo de dejarlo conectado, ¿vale? Esas son las condiciones inseguras. Todas esas herramientas, como les ahí, o los equipos que yo voy a usar que ya no están en óptimas condiciones de uso, que ya no están funcionando de la manera en la que deberían de funcionar. Pero también hay otra que es que no fueron diseñados para realizar esa actividad. Si yo voy a improvisar con un equipo, un ejemplo muy común, cuando alguna tuerca, cuando algún tornillo está muy apretado y yo le pongo la llave, ¿no? Una llave, una perica, ¿no? Para aflojarlo. Y la perica es muy pequeña y empiezo ahí a hacer fuerza para aflojar el tornillo, la turquilla. No sale, no sale, no sale. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos y buscamos un tubo y se lo anexamos a la perica para hacer más palanca. En algún momento vas a tener suerte y va a aflojarse el tornillo y la tuerca sin mayor problema. Pero puede también llegar el momento en el que la perica se desprenda, se zafe por la fuerza que estás aplicando, salga volando y le caiga a alguien en alguna parte de su cuerpo. Y ha pasado. A lo mejor a ustedes, ¿no? O a lo mejor a la gente que dice que nunca le ha pasado, está bien, afortunadamente nunca le ha pasado. Pero hay gente que te va a decir lo contrario, hay gente que te va a decir, a mí sí me ha pasado, ¿no? Entonces, son dos, equipos, herramientas o demás que ya no están en óptimas condiciones, es decir, ya no funcionan como deberían de funcionar. Y los equipos, herramientas que no están diseñados para lo que vas a ocuparlos tú, ¿no? Que estás improvisando con esos equipos. Esas son las condiciones inseguras. ¿Y qué son los actos inseguros? A diferencia de lo demás, que es solamente una condición de las herramientas, un acto inseguro, como lo habla aquí, habla de acto, de actuación, en la manera en que nos comportamos, un comportamiento. ¿Quiénes tienen comportamientos y actos? Pues las personas, nosotros, los trabajadores, ¿no? ¿Y qué son los actos inseguros? Pues son todos aquellos olvidos, errores, fallas u omisiones que nos ponen en riesgo de sufrir un accidente. Un olvido. Ibas entrando, tu jefe te dice, oye, tengo prisa, necesito que termines estos 2 tableros el día de hoy y tienes tanto tiempo, ¿no? Una parte por la prisa, que también ya te puso en jaque ahí para que tengas algún accidente. Tú conectaste algo y se te olvidó desconectarlo. Prendiste la máquina de soldar y se te olvidó apagarla. Cualquier cosa que por la prisa te genere un olvido es un acto inseguro. Aún y cuando tú no lo hagas de manera
a propósito. Es un acto inseguro. Se te está olvidando hacerlo de manera correcta, ¿vale? Después vienen los errores, que por falta de conocimiento, de capacidad o de entrenamiento, tú tienes un error. Y después vienen las fallas, que es muy similar a los errores. Y viene lo más común, y esto sí es lo más común, que son las omisiones. Es decir, tú sabes cómo hacerlo bien, te acordaste, pero te dio flojera regresar, ¿vale? Conoce los procedimientos, tienes las técnicas adecuadas, tienes el entrenamiento adecuado, sin embargo, te da flojera. Sin embargo, dices, rápido, voy a hacer esto rápido y ahorita regreso. O sea, todas las omisiones que tú tengas y es lo más común porque es lo que generalmente más hacemos. Cuando sabemos que tenemos que hacer algo de una manera y no lo hacemos, es una omisión. Si tú sabías que no puede haber extensiones tendidas en el piso, de que deben estar tendidas en el aire, bueno, en alguna estructura por arriba, pero por la prisa o porque nada más ibas a hacer un corte de una lámina muy pequeñito, tendiste la extensión por el piso. Esto es un acto inseguro. ¿Sí? Y este acto inseguro a la vez genera de que ya hay cable en el piso, se generan ahí cocas por la extensión que pusiste, y ahí juntas estas dos, que es la condición y el acto inseguro, puede ocurrir un accidente, un incidente. ¿Vale? Es por eso que es muy importante lograr identificar las condiciones inseguras y los actos inseguros. Porque si nosotros mezclamos los dos, ocurren los accidentes, ocurren los incidentes. Y muchas veces hay gente que me dice, pues que a mí nunca me ha pasado nada. A lo mejor y nunca te ha pasado nada porque no has estado en contacto con las dos, con una condición y con un acto inseguro. Y porque has tenido una suerte tremenda. Pero hay gente que si vamos a un hospital, en la sala de urgencia, y ves llegando gente, probablemente haya alguien que te diga, es que a mí sí me pasó, ¿no? Entonces, eh, hay estadísticas muy importantes de las lesiones y accidentes que ocurren en los centros de trabajo, ¿sí? En donde te dice cuánta gente murió al año por cierto tipo de actividad, por contactos, bueno, por actividades eléctricas, por actividades de altura, por actividades de corte y soldadura, y te va diciendo, esta cantidad de personas murieron al año por hacer actividades similares o igualitas a las que tú realizas. Entonces, a lo mejor a ti nunca te ha pasado nada, pero sí hay gente a la que le ha pasado. Y porque hay gente a la que le ha pasado, nosotros debemos estar conscientes de que también te puede pasar a ti. No estás exento, no eres Superman. ¿Sí? Serás muy bueno soldando, serás muy bueno con el esmeril, serás muy bueno con el barreno. Alguna vez alguien me dijo también, pues es que ¿cuántos barrenos no he hecho yo? ¿Más de 1000? Digo, sí, serás muy bueno y nunca habrás quebrado una broca, a lo mejor nunca la has quemado. ¿No? Las picabrocas las metes luego, luego. Serás muy bueno, sin embargo, dicen por ahí que al mejor cazador se le va la liebre. Y en términos de seguridad, no quieres que se te escape la liebre. Porque en términos de seguridad estamos hablando de tu vida, de tu integridad, de que si algo te pasa, ya no vas a llegar a tu casa como saliste. Se te puede cortar un dedo, una mano, se te puede quemar, puedes quedarte sordo, puedes quedarte ciego, puedes tener cáncer y morir a los meses, 1 año, 2 años por mucho. Y entonces, si tú de repente ya, tienes hijos, ¿no? Ya no los vas a poder abrazar como los abrazabas antes. Ya no les vas a poder decir que los amas, que los quieres. Ya no los vas a poder ver, ya no los vas a poder escuchar su voz cuando ellos te digan papá, mamá. Yo creo que todo eso se puede evitar siempre y cuando nosotros tengamos la mentalidad de que a la hora de trabajar debo de hacerlo de manera segura. Porque a lo mejor son riesgos que no son tan latentes o que no ves muy seguido y el que no te hagan daño de manera inmediata, tú dices, pues es que no me pasa nada. Pero si tú estás en contacto con estos riesgos todos los días, más de 8 horas al día, créeme que los años te van a pasar factura. Y puede que sea una factura muy cara. Entonces, mi recomendación es, mi consejo es, no porque no te haga daño de manera inmediata, no des por hecho que no te va a hacer daño en un futuro.
Cuídate, protégete, ¿sí? Yo no te estoy diciendo, o los supervisores de seguridad no te dicen las cosas nada más por hacerte enojar, por molestarte o por detenerte en tus actividades. Al final del día, un supervisor de seguridad ve el entorno y ve las actividades con otra perspectiva, con la perspectiva en la que no es que te esté cuidando, sino que te estamos protegiendo tus actividades, las actividades de la empresa, ¿vale? Y estamos protegiendo a medio mundo, incluso estamos protegiendo de manera indirecta a tu familia, protegiéndote a ti. Entonces, es muy importante que seamos conscientes, ¿vale? Y de que a la hora de que llevemos a cabo una actividad, la hagamos de la manera más segura. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable de la seguridad? Sí. En algunos lados, bueno, la norma te dice que para hacer ese tipo de trabajos hay que emitir un permiso de trabajo. Y un permiso de trabajo es, hay que identificar quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, cuánto tiempo va a ser, en dónde lo van a hacer, demás, ¿no? Y el emisor de trabajo también es responsable, ¿no? Porque al final del día es el que tiene que revisar que todas las condiciones se cumplan para poder llevar a cabo la actividad. Pero si de repente el grupo de trabajo te dice, no, es que ya está todo listo, dije, mire, ya tengo aquí mi careta, ya tengo esto aquí, ya tengo el otro aquello, pues el que te va a emitir el permiso de trabajo te va a decir, ah, pues sí tienes todo, adelante, trabaja y te va a firmar, pero el emisor de trabajo no se va a quedar ahí, se va a ir. Y ahí está en ti si lo engañas, ¿no? De que ya, pues ya le enseñé eso, pues aunque no lo ocupemos, ya nos firmó, ¿no? Después viene el supervisor de trabajos en caliente, que es el encargado de que los procedimientos de seguridad se cumplan antes, durante y después del trabajo. Hay algunas fábricas en las que sí te piden que haya un supervisor por frente de trabajo. Y cuando hay un supervisor por frente de trabajo, pues sí va a ser muy difícil que tú incumplas algo, porque la actividad o la tarea principal del supervisor de seguridad por frente de trabajo es precisamente esa, ¿no? Asegurar que se cumpla todo lo establecido. Pero hay lugares en donde no es necesario que haya un supervisor por frente de trabajo y hay un supervisor para 4 o 5 actividades o por 5 frentes. Y cuando el supervisor de seguridad se va, vas a decir, pues ya se fue, ya quítate la careta, quítate los guantes, quítate el respirador. Al final del día, el único que se va a quedar con esas actividades, el único que aplica esas actividades, eres tú. ¿Y quién es el mayor responsable de la seguridad? Es el operador, es el trabajador, eres tú. El operario de trabajos en caliente es responsable de que esta actividad se lleve a cabo de forma segura. ¿Qué necesidad hay de que el patrón gaste lo que gasta en seguridad por algo que tú puedes hacer de manera independiente? Y que todo lo que se gastaron en un supervisor de seguridad mejor te lo den a ti en un bono. Pensándolo de esa manera, ¿no? No sé, poder hacer los proyectos un poquito más económicos para que seamos más atractivos hacia nuestros clientes, ¿no? Desafortunadamente se tiene que hacer así porque todavía no hay un cambio cultural en términos de seguridad de higiene. Y hasta que no exista esto, nosotros vamos a seguir trabajando de esta manera, ¿no? Y nuestra actividad principal es eso, lograr que así como todos llegaron a trabajar, todos se vayan, ¿no? Pero, ¿qué nos menciona esto? Que el responsable de la seguridad, en primera, eres tú, ¿va? Por eso es muy importante hacérselo saber, ¿va? Continuamos con una diapositiva que habla de atmósferas explosivas y no respirables. Vamos a explicar la diferencia. Atmósferas explosivas es aquella en donde la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas que se encuentran en los límites inferior y superior de la inflamabilidad. Todos los materiales tienen un nivel de inflamabilidad alto o bajo, ¿sí? Cuando está muy por abajo de su inflamabilidad, es imposible que esa sustancia se quema o arda. Cuando está muy por encima, también, o sea, hay un rango en el que, por ejemplo, hablando de números del 1 al 10, del 5 al 8, esa sustancia sí puede prenderse, pero fuera de ese rango no puede pasar nada. Todos los materiales tienen un nivel de inflamabilidad. Y cuando yo voy a realizar una actividad de trabajo en caliente, debo de revisar si la atmósfera en la que yo voy a trabajar no está dentro de estos parámetros en los que la sustancia puede inflamarse, porque si yo estoy trabajando dentro de esta atmósfera, en donde hay un nivel de inflamabilidad alto, y yo empiezo a aplicar una fuente de ignición, pues lo primero que va a pasar es que se va a prender, va a haber fuego, se va a incendiar, se va a quemar. Y si yo estoy allá adentro, pues ¿qué me va a pasar a mí?
de aquí en lo que me rescatan, de aquí en lo que apagan el fuego, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante, ya antes de realizar un trabajo en donde sabemos que puede existir una atmósfera explosiva o inflamable, revisemos con un analizador de gases, ¿vale? También dice aquí, no respirables es el medio ambiental laboral con deficiencia o exceso de oxígeno. Esto es con menos de 19.5 o más del 23.5 de oxígeno en la atmósfera de ambiente laboral. Ya sabemos que si hay abajo del 16% de oxígeno no puede existir un fuego. Pero generalmente cuando nosotros medimos con un analizador de gases hay 20.5% de oxígeno, casi en todos lados, ¿no? Sin embargo, cuando es peligroso, cuando voy a bajar, hacer un trabajo en caliente, cuando el oxígeno está por arriba del 23.5%, ¿sí? Porque al final del día el oxígeno, aparte de que es un comburente, pasa a ser combustible, por así decirlo, ¿sí? Entonces se puede generar una atmósfera explosiva, ¿ah? Ya nosotros identificamos peligros, los analizamos, hicimos análisis de riesgos, nosotros ya tuvimos pláticas con los trabajadores, nosotros ya les dimos su equipo de protección personal, los capacitamos, los entrenamos, y si por alguna extraña razón ajena o algo que no se previó antes, todo eso falla y se presenta una emergencia, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Y esa es la respuesta inicial, la más sencilla, ¿sí? Hay que parar las actividades de manera inmediata, nada de que, espérame, ya voy a acabar nada más un corte más y ya. No, 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 no. En cuanto se presenta una emergencia, paro. Y si es posible, elimino la fuente del fuego, ¿sí? Hay que avisar a personal de seguridad, muy importante, o algún supervisor de obra que se acerca. Hay que activar la alarma contra fuego para la correcta evacuación del inmueble, para que las personas que no están capacitadas, que no tienen nada que ver con la actividad, se salgan y se queden únicamente los que van a atender la emergencia, ¿sí? Y si es fuego en etapa inicial, utilizar un extintor para extinguirlo. ¿Qué no debo de hacer? Si el fuego ya no es controlable, hay que evacuar y dar aviso a brigada contra incendio. ¿Cuándo un fuego ya no es controlable? Puede haber varias opciones cuando ya un fuego no es controlable. Un fuego ya no es controlable para ti cuando a ti te da miedo. Cuando de repente ya ves las llamas muy fuertes, ya no es controlable porque ya te dio miedo, mejor vete. ¿Sí? Cuando las flamas superen un volumen mayor a 3 metros de altura, ¿vale? O cuando estén abarcando un radio mayor a 3 metros también, ¿sí? Porque es generalmente la capacidad de extinción que tienen los extintores. Es ahí cuando nos damos cuenta que un fuego ya no es controlable y se declara un incendio, ¿va? Uso de equipo contra incendio, ¿vale? La norma nos dice que hay que tener un extintor a no más de 7 metros del área de trabajo. Generalmente para este tipo de trabajos de trabajo en caliente se ocupa un polvo químico seco de 6.5 kilos en adelante. ¿Por qué no uno menor? Porque generalmente el fuego que se llega a producir es muy fuerte y uno menor no alcanzaría o no tendría la capacidad de atender el fuego, ¿no? Hay que ubicar la alarma de fuego más cercana. Si se generan humos, será necesario poner fuera de servicio los detectores de humo. En esta parte es más que nada no por la atención a emergencias, sino para evitar una activación del sistema contra incendios de manera eh, accidental, ¿no? Y también dice aquí, el fuego en su etapa inicial es un fuego que puede ser apagado sin necesidad de uso de EPP de bombero. Es decir, no es necesario que yo me ponga la gabardina, ni los pantalones, ni las botas, ni el casco, ni nada que tenga que ver con los bomberos. Si es controlable, puedo yo acercarme hacia un extintor y activarlo para detener el fuego y no ocurre absolutamente nada, ¿no? Puedo hacerlo sin el EPP, ¿va? Vamos a hacer un video de cómo se usa el extintor.
Vale, aquí hay que tener en cuenta que uno de los errores más clásicos que comete la gente, quizá por el nerviosismo, por la falta de capacitación o entrenamiento al momento de usar un extintor, es que cuando quieren quitar el seguro quieren jalarlo. Y probablemente vaya a haber algunos segurillos que sí se rompan al jalarlos. Sin embargo, va a haber algunos un poquito más resistentes que no se rompan al jalarlos. Y empieza a haber pánico de que, ¿por qué no puedo quitar el seguro? ¿Por qué no lo puedo quitar? La forma correcta, la forma más correcta de quitar ese seguro es tomarlo con los dedos y darle vuelta. Y de esta manera el precinto sí o sí se va a romper, ¿vale? Hay que tomar posición, ¿sí? Como si estuvieras inclinándote, una pierna delante de la otra, siempre con los pies hacia adelante. ¿Por qué? Porque tu centro de gravedad es importante a la hora de combatir un incendio, porque si algo llega a pasar, una pequeña explosión o algo, o por la presión o por el peso del extintor, pues es más fácil para ti moverte, ¿vale? También hay que tener en cuenta la dirección del aire, ¿vale? Nunca hay que darle la espalda al fuego, ¿vale? El fuego no debe de ir hacia ti, ¿no? En ningún momento debe el fuego de ir hacia ti, debe estar en dirección contraria al fuego, ¿vale? Eso lo puedes determinar por la llama, la llamarada, dependiendo para dónde se mueva, o si tienes una rosa de viento, o incluso si puedes sentir, hay una técnica muy vieja que se puede utilizar poniendo un poquito de agua o incluso baba en tu dedo y ponerlo así hacia arriba y moverlo hasta donde sientas una corriente de aire en tu dedo, ¿no? Al evaporarse o al secarse el agua o la baba en tu dedo, pues vas a saber de qué dirección viene y eso te puede ayudar a determinar en qué posición es la más efectiva para que tú puedas controlar el fuego con un extintor. ¿Vale? Nunca hay que activar un extintor o nunca hay que combatir un fuego si tú estás solo. ¿Sí? ¿Por qué? Si se llega a salir de control el fuego y tú estás allá adentro, nadie va a saber que estabas ahí. Absolutamente nadie. ¿Vale? Entonces sí es importante que si de plano no hay nadie que te pueda acompañar, por lo menos le grites a alguien, voy a estar aquí apagando el fuego, ¿no? Da aviso a bomberos, yo voy a tratar de apagar el fuego con el extintor, ¿no? Pero que la gente sepa en dónde estás. ¿Sí? Y cuando termines de ocupar un extintor, déjalo acostado boca abajo. Y, por ejemplo, si se te acaba el agente extinguidor que hay dentro del extintor y no tienes un extintor cerca, así déjalo. Mejor da aviso a la brigada contra incendios. Porque en el que vas y regresas, el fuego puede ser ya de mayor intensidad. Si de plano ves que el fuego ya está por controlarse, o sea, que ya casi no queda nada y un extintor te queda medianamente cerca o no tan lejos, pues puedes ir, ¿no? Sin embargo, si el fuego aún está en su etapa inicial y está un poco fuerte y se te acaba tu extintor, pues no, es preferente que no vayas por otro extintor, ¿no? Aunque la norma te dice, debe de haber un extintor cada 25 metros, pues, dependiendo el inmueble, ¿no? Entonces, 25 metros, digamos, son alrededor de 25 30 pasos, ¿no? Entonces, sí está un poco lejano. Si el fuego está intenso, si es un poco fuerte, pues puede que cuando tú regreses se haya mayor intensidad y pues te ponga en riesgo mayor, ¿vale? Y antes de apagar o tratar de mitigar el fuego con el extintor, hay que tratar de activar la alarma o dar aviso, ¿vale? Es muy importante, es lo primeritito que se debería de realizar, ¿va? ¿Qué va? Esa es la parte del fuego. ¿Qué hacer contra quemaduras? Primero que nada, igual que lo otro, parar actividades de forma inmediata y eliminar la fuente de la lesión, el fuego. ¿Sí? Si lo puedo apagar con un extintor, con agua, además, lo apago. ¿Sí? Primero es lo primordial, parar las actividades y tratar de eliminar la fuente de la lesión. Si no puedo eliminar la fuente de la lesión, lo siento, mejor doy aviso a las autoridades o a la brigada contra incendios y que ellos se encarguen, porque si no estás en capacidades o no tienes la competencia adecuada, pues en lugar de atender un lesionado, ahora vamos a tener que atender a dos lesionados. Entonces no es la idea, ¿va? Dar aviso personal de seguridad y brindar primeros auxilios en caso de estar capacitado para realizarlos. Sí, generalmente en las quemaduras el único eh, auxilio básico que se puede dar es hidratar la quemadura en lo que llegas al doctor, porque generalmente se te puede pegar la tela de tu ropa,
puede dañar algún tejido, demás. Entonces, lo único que se puede hacer es hidratar. La quemadura, obviamente no vas a poner aguas con sales, con azúcares, obviamente nada de alcoholes, ¿no? Tiene que ser un agua desmineralizada para que no sufra más daño tu piel o tu cuerpo, ¿no? En caso de tener alguna quemadura. Y esperar al personal de atención de emergencias médicas. ¿Qué no hacer? No intente desprender ropa del área afectada porque, como les digo, se puede pegar y al tratar de quitársela puedes llevarte piel, puedes llevarte parte de la epidermis o de la dermis, ¿no? Y eso puede generar más daño a la persona. No enjuagar con agua fría. Recordemos que la piel es un termorregulador natural del ser humano. Y si nosotros ponemos agua muy caliente, muy fría, podemos generar daño, ¿no? Y no tocar la zona afectada sin lavarse las manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos contienen muchas bacterias. Ni soplarle, porque la boca está todavía más llena de bacterias. Entonces, únicamente es hidratar la quemadura, ¿vale? Hasta aquí esta parte de la capacitación. Me gustaría que este curso fuera presencial para que si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna sugerencia o comentario que pudiera retroalimentar la capacitación, hacer que sea más robusta o alguna duda que a ustedes se les llegue a surgir, pues poder resolvérselas en ese instante. Desafortunadamente es vía virtual. Sin embargo, cualquier situación que ustedes tengan, cualquier comentario, sugerencia, duda, lo que sea, pueden acercarse con el equipo de seguridad de AEG, ¿vale? Y nosotros sin duda alguna les estaremos apoyando en todo lo que ustedes necesiten. Inclusive si quieren apoyar para aportar algo más para la presentación, si ustedes como ejecutantes tienen alguna recomendación más, alguna técnica, cualquier cosa que llegue a surgir, pueden hacerlo, ¿no? Pueden acercarse conmigo o con el equipo de seguridad, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a ver 3 videos para analizarlos así de forma muy rápida de accidentes, ¿vale? Van a ser imágenes quizá un poquito fuertes en algunas. Vamos a tomarlas no con morbo, vamos a tomarlas nada más para generar conciencia, ¿vale? Vamos a iniciar con el primero. ¿Qué pasa en el video? Vamos a iniciar así de forma muy rápida y muy general. Ambos están de civiles, como si los hubieran invitado a una fiesta. Así están vestidos, ¿sí? No llevan absolutamente ninguna protección, ni de cabeza, ni de cara, ni de ojos, ni de oídos, de nada. El otro chico que está de blanco ni siquiera manga larga lleva. Y seguramente la playera que tiene es un poco más de fibra plástica que se puede quemar, ¿vale? También vemos que ya está como oscureciendo o es muy temprano en el día y no hay mucha iluminación. Lo que hace este señor es que con la antorcha ilumina los puntos en donde todavía le hace falta aplicar más, ¿no? Y afortunadamente con eso no pasa nada, ¿no? Sin embargo, pues sí pueden ocurrir cosas, ¿no? Vemos el chico de blanco parecida que está comiendo algo, ¿no? Y está ahí de metiche viendo nada más como el señor aplica el oxicorte o la soldadura con flama, ¿no? Y llega un punto en el que empieza a aplicarlo, ¿no? Se da cuenta en dónde le hace falta y el de blanco se acerca para ver si lo está haciendo bien quizá o no sé. Y pues obviamente ese tipo de trabajo en caliente genera mucha proyección de partículas incandescentes, ¿no? Y pues le tocó al chico estar del lado equivocado y pues todo se le proyectó en la cara, ¿no? Entonces, pues ahí pudo haber tenido un daño ocular, ¿no? Si tenía algo en la boca, si tenía la boca abierta y le cayó partículas, también pudo haber tenido quemaduras, quemaduras en la cara, ¿no? Que a lo mejor la quemadura por esas partículas son un poquito leves, sin embargo, pues en los ojos no serían leves, ¿no? Puede quemarse la retina o puede, a lo mejor no tener una quemadura grave, pero se queda
la partícula metálica ahí en el ojo se puede empezar a infectar, inclusive puedes hasta perder el ojo y demás. O sea, puede haber pasado infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque no toman las actividades con la seriedad que se requiere, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente así pasó. Desafortunadamente, hoy en día todavía ocurren ese tipo de cosas. Hay algunas compañías que yo conozco que dentro de planta toman las medidas muy a pecho, las hacen suyas, ¿no? No sé, todo muy seguro, ¿no? Pero los ves afuera, los ves en sus talleres, ¿no? Afuera de las plantas, en sus talleres ya normales, haciendo este tipo de corte y soldadura y en las peores condiciones, ¿no? Que posibles. Incluso todavía hay olor a solvente, hay olor a pinturas y ellos aplicando este corte y soldadura. Entonces, este tipo de actividades, aunque no sean plantas, y yo siempre se los he dicho aquí a mis compañeros, que no importa si estás dentro de planta o no estás dentro de planta de algún cliente, si estás en el taller o si estás camino hacia el taller, independientemente obviamente de la actividad de trabajo en caliente, todas las medidas de seguridad deben de ser tomadas en cuenta. Sí, porque así como te pudiste haber accidentado allá, te pudiste haber accidentado en el taller. O peor aún, te puedes accidentar en tu casa. Muchos hacen trabajos de este tipo en su casa, bueno, ajenos al trabajo que llevan en AG para para tener un ingreso extra. Y hacen trabajos, este tipo de trabajos que van a casas o demás. Hacen trabajos de soldadura, ¿no? Fuera del trabajo y lo hacen sin ninguna medida de protección. Entonces, si lo hacen igual de esta manera por fuera, yo les recomiendo que apliquen las mismas condiciones de seguridad porque al final del día el riesgo es el mismo. Estando adentro de planta, estando dentro del taller o estando en tu casa, ¿no? Entonces, es muy importante que lo llevemos a cabo tal cual lo vimos durante este curso. ¿Vale? Vamos a ver el segundo video. Vamos a repetirlo. ¿Vale? Con el puntero vemos que el chico está cortando o está puliendo aquí algo. Y salen como chispas, ¿no? De partículas proyectadas. Y de repente surge la explosión. Hay mucha gente que se confía de que cuando un tanque ya no está en funcionamiento, hace este tipo de actividades. O cuando un tanque va a necesitar reparación, dice, no, pues es que ya lo drené, ya está vacío el tanque, ya de líquido, de lo que quieras, ya puedes hacer la actividad. Pero al tanque nunca se le puso ventilación, no se inertizó. El tanque nunca se le midieron los niveles de inflamabilidad o explosividad. ¿Qué va a pasar cuando entre en contacto con una fuente de ignición? Pues va a pasar esto, ¿no? Porque sí, a lo mejor ya no tenía alguna sustancia inflamable. Afortunadamente quedaron rastros, quedaron todavía gases, vapores, ¿no? Que pueden provocar esto, ¿no? Y desafortunadamente explotó. Y en el siguiente video vamos a ver algo muy similar. ¿Vale? Este video es un poquito más fuerte porque la presión de la explosión que tuvo lugar pues fue un poco más fuerte y provoca que el trabajador saliera proyectado de manera más violenta. Esto pudo haber sido evitado si alguien hubiera tomado la precaución de revisar la atmósfera del tanque o reactor que se estaba reparando, ¿no? Y ese es uno de los accidentes más comunes en trabajo de corte y soldadura, ¿no? Hubo por ahí hace unos años un accidente similar en uno de los tanques, en un tanque de una fábrica, ¿no? Que mató como a 8 a 10 personas, ¿no? Por la simple explosión, ¿no? Y esto puede pasar, ¿no? Esto puede pasar en cualquier instante si no tomamos las medidas de precaución, todo lo que ya vimos. Si nosotros medimos previo a hacer una actividad de este tipo con un analizador de gases, ¿creen que pasaría? Y hay veces en que la actividad se tiene que realizar sí o sí, o sea,
ya lavaste el tanque, ya le hiciste, ya lo vaporizaste, ya le hiciste 1000 cosas y el analizador de gases todavía te dice que tiene alto nivel de inflamabilidad y la actividad se tiene que hacer sí o sí, pues tienes que inertizarlo. ¿Y cómo lo vas a inertizar? Ya sé que con nitrógeno, ¿sí? Tienes que meterle, que desplazar el oxígeno, porque acuérdense que si no hay oxígeno no hay combustión, ¿no? Entonces, siempre se van a poder realizar las actividades. Yo creo que es muy difícil no trabajar con riesgos. Los riesgos siempre van a existir. Desde mi punto de vista, solamente hay que saber administrarlos, ¿no? Y la forma en la que se administran es la forma correcta en la que tú vas a trabajar, en la forma más segura en la que tú vas a trabajar. Entonces, para todo hay solución. Los de seguridad no solamente estamos para decirte no lo hagas. Los de seguridad estamos para decirte no lo hagas así, mejor hazlo así. ¿Sí? Nosotros debemos de tener esa capacidad, ese conocimiento suficiente, tanto de seguridad y técnico, para poder darte opciones más seguras. ¿Sí? No estamos como para detener las actividades de la empresa porque al final del día también eso le genera un impacto económico a la empresa. Estamos para hacer que las actividades que hagan los trabajadores de la empresa sean más seguras y que al final del día, que sí, a lo mejor hay un retraso de 10, 15 minutos porque hay que hacer preparaciones un poquito más exhaustivas, pero no vas a tener el mismo impacto que si 2 o 3 personas se te accidentan. Con que una sola se te accidente es suficiente para pagar multas grandísimas, para pagar incapacidades. Y si queda con una incapacidad temporal o permanente, pues hay que pagarla. Y entonces, pues yo creo que 10, 15 minutos que te tardes más en preparar tu área de trabajo, yo creo que es muchísimo mejor a estar pagando el precio de los accidentes toda la vida o pagar cuotas excesivas toda la vida. Entonces yo siempre he dicho que antes de realizar una actividad, por más prisa que haya, por más experiencia que tú tengas, siempre hay que tomarnos el tiempo de medir si lo que voy a hacer es seguro o si no es seguro, ¿vale? Y con eso me quiero despedir de ustedes. Espero que tengan un buen día y espero que esta capacitación haya podido cumplir su objetivo, que es generar conciencia en términos de seguridad al momento de realizar actividades de corte y soldadura. Cualquier cosa, pueden localizarme a mí o a mis compañeros para cualquier duda. Muchas gracias por su atención.